que nos va a compartir Juan Ramiro. Hola, muy importante, muy interesante el tema que propone Juan Ramiro. Expectativas, no, yo creo que vengo con ninguna para poder disfrutar todo ese contenido que sé que siempre Juan Ramiro es muy juicioso en preparar. Bueno, quedó por aquí, muy atento. Muchísimas gracias, Alexei. Sí, te ves divino con tu nuevo look, todo cambio es muy bueno siempre. Qué bueno poder ser de los primeros testigos en ver tu nueva presencia, por lo menos física, eh, con- en- para nosotros, porque con este cuidado en casa, pues va a quedar muy difícil exhibirlo a otros públicos. Les cuento que el GPS de hoy está siendo grabado. Si alguien está incómodo con esa situación, entonces nos dice. Eh, Quisiera saber si alguien más se quiere presentar, decir qué expectativas tiene, solo con el título del GPS o con lo que haya leído en la invitación por WhatsApp. Qué bueno escuchar a Julia Gómez. Buenas tardes para todos. Sí, el tema es demasiado bueno. Creo que pues muchas expectativas, a ver qué puedo enriquecerme de lo que dicen los compañeros. Muchas gracias. Entonces, que sea la bienvenida también para Julia, que nos encanta tenerla aquí. Y quisiéramos escuchar a la otra Julia, a ver cómo amaneció hoy, si averiguó algo del tema, si está interesada en él, qué le llama la atención. Cuéntenos, Julia, agrega. Buenas tardes. Muchas gracias por el saludo nuevamente aquí en esta ventana que nos hace mirar varias aristas, varios temas. Y no, la expectativa todos los días es de absorber y analizar, analizar las distintas intervenciones y mirar lo que más se ajuste a mis necesidades y expectativas, sí, muchas, aprender. Muchas gracias. Bueno, otra vez Julia nos sorprende con su punto de vista y nos parece muy rico que tu principal expectativa seas tú, que sean tus necesidades, lo que tú piensas, lo que tú sientes, las dudas que se te van a generar o incluso las dudas que puedas disipar. Eh, por aquí saludamos entonces a Cecilia, a ver qué nos pueda aportar hoy de todo lo que ella ha aprendido y de las experiencias que hayas tenido. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas Primero, tardes. ¿cómo están? Me imagino que están muy bien. Igualmente, yo también me encanta saludarlo nuevamente y me encanta la perseverancia de todos, que ahí estamos puntuales, aprendiendo y mejorando más nuestra vida. Referente a las expectativas, pues yo hace tiempo que dejé de tener expectativas, porque las expectativas o lo satisfacen o lo defraudan. Entonces es mejor ir así como tranquilo, como limpiecito, para poder recibir más todo lo que llegue. Entonces, esa es mi aporte, y también decirles que en este tiempo de cuarentena me he dedicado mucho a reflexionar sobre mí misma y a establecer o a identificar mis prioridades. Y me he dado cuenta de muchas cosas que antes tenía como prioridad, ya pasaron a un segundo plano. Y otras cosas que ni siquiera las imaginaba están siendo en este momento mis prioridades para cuando todo esto pase, empezar con un estilo de vida pues diferente, y creo que para mí pues mejor. Sí, gracias Cecilia y gracias por la aclaración. En este momento las expectativas lo único que traen o que podrían traer es angustia, es ansiedad en vista de la situación que estamos pasando y que posiblemente muchas de esas condiciones que nos angustian no depende solucionarla a nosotros. Entonces, muy buena tu aclaración, Juan Ramiro va a hablar y quisiera que de una vez
haga el abrebocas a la actividad de hoy. Bueno, no, antes que el abrebocas es comentar algo que dice Cecilia y que me hace caer en cuenta que el estado de lo que estábamos hablando ayer, lo que es la ataraxia, ¿cierto? Que es ese estado de tranquilidad. Y ella lo que está poniendo en práctica es precisamente lo que hablamos ayer, ¿cierto? No crear expectativas le lleva a estar en ese estado de tranquilidad que es pues como lo que finalmente concluimos ayer que era importante. Bueno, entonces, para abrebocas para el día de hoy, yo quisiera antes de comentar cada uno de estos 6 principios o leyes de la autorresponsabilidad, hacer como una reflexión sobre algo que yo estudié. Mis primeros años de colegio fueron en el Colegio San José de los hermanos lasallistas, de los hermanos cristianos. Y allí, en los primeros años, primero, segundo año de primaria, nos hablaban de como de algo que era muy importante, pero que yo como que no entendía en ese momento. Y con el pasar del tiempo recapacitado sobre ello, lo empecé a entender, ¿cierto? Y era refrendarse. O sea, como uno poner en cierto momento, como no entregarse a todo, sino que hay algunas cosas que uno tiene que evitar, tiene que de alguna manera autodisciplinar para uno no caer como en ciertos excesos o en ciertas equivocaciones y en ciertas cosas. Y eso más adelante me llevó a pensar en un libro que no sé si ustedes lo han leído, que se llama El lobo estepario de Hermann Hesse. Y en el lobo estepario hacen mención de una fiesta donde llega el lobo estepario, el protagonista, a un salón donde hay muchas puertas. Y esto es un símil de algo muy importante, y es que cuando tú abras una puerta y la cruces, te debes dar cuenta que volverla a cerrar es imposible, ¿cierto? Y eso es la responsabilidad. Si tú te das cuenta que cruzaste una puerta, llámese esa puerta un vicio, algún tipo de cosas, algún tipo de placer, algún tipo de cosas, puede ser bueno o malo, porque no estamos diciendo aquí que sea bueno o malo, te das cuenta que volver atrás va a ser muy difícil. Entonces te tienes que volver consecuente y responsabilizarte por eso que tú has cruzado, ¿cierto? Entonces son como esas 2 reflexiones que yo hago, es darnos cuenta que hay ciertas cosas que nosotros es mejor que las restringamos o que las evitemos, y que si por alguna razón las cruzamos, volver atrás va a ser muy difícil. Entonces tienes que ser consecuente de cuáles van a ser esas consecuencias que vas a sufrir. Como sabemos, siempre hay consecuencias buenas o malas, ¿cierto? Y entonces a partir de ahí es que viene ser responsable. Entonces de allí viene la primera regla, que es la de no criticar, ¿cierto? En vez de criticar, quedarte callado, ¿cierto? Yo pienso que yo iría un poquito más. Si tú vas a criticar y no tienes algo que aportar, mejor quédate callado. Es como la reflexión que yo hago, y sobre eso es lo que pongo sobre el tapete, cómo nosotros asumimos esa primera ley. Alguien que tenga que Alexei tiene aportar. la palabra. Alexei tiene la palabra. Hola, sí, lo que pasa es que, bueno, voy a dar primero mi opinión pues, sobre la crítica y luego alguna reflexión más. Pues a mí la crítica siempre me ha incomodado. Cuando alguien llega pues como a contarme cosas mal de otra persona, generalmente me molesta. Estoy aquí tratando de recordar si alguna vez me causa como morbo, como curiosidad, y puede ser que también suceda. Sin embargo, pues eso que alimenta ese morbo y la curiosidad no es sano. Y poniéndome del otro lado, cuando yo he criticado a otras personas, veo que estoy movilizado por emociones que de alguna manera
sobrepasan mi juicio objetivo, frío. Y me he dado cuenta que lo utilizo para defenderme, ¿cierto? Por ejemplo, alguien me comenta, es un comentario de alguien que yo considero una amenaza por cualquier razón, y de forma instintiva y de forma automática le encuentro los puntos débiles a esa persona y no me es muy difícil exponerlos, y es algo como muy visceral. Y bueno, es que ahora que está hablando Juan Ramiro, es que Juan Ramiro, en cuanto a algunas como percepciones, impresiones personales, cuando tú hablas de ser muy consecuente, a mí eso me parece, pues por ejemplo, y lo voy a trasladar a mí, ¿cierto? Para no mirarlo allá. Yo hablo, por ejemplo, de ser muy consecuente. A veces hay cosas en la vida que uno toma decisiones, ¿cierto? Y esas decisiones traen consecuencias y mal que bien o las aceptamos o nos ponemos a pelear con ellas. Pero yo lo que cuestiono mucho es que en el ser humano no existe la coherencia. Es una, digamos, afirmación fundamental del cuarto camino. Tiene muchos, digamos, de pronto me atrevo ahora a sacar fuentes de donde lo podemos ver, que en la psique humana no hay tal unidad, sino que en lo que hay es una constante tensión de fuerzas muchas veces contradictorias. Y entonces como la psique, a mí me gusta la palabra alma y yo sé que para algunas personas es incómoda, porque la diferencia sustantivamente, cualitativamente de la materia. El alma, mm, bueno, se me fue la paloma haciendo ese énfasis sobre el alma, pero volviendo a lo de la coherencia que hablaba, o sea, el alma humana es un escenario de tensiones. Entonces uno va a ser consecuente con qué aspecto de su psique, ¿cierto? Con un impulso del ego, con un llamado de lo profundo del ser, o siendo consecuente con un mecanismo de defensa aprendido. Eso me genera como preguntas cuando a veces mencionas el hecho de ser consecuente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo veo a los actores armados de todo tipo, ellos son muy consecuentes y son consecuentes hasta que ponen la vida y se matan. Pero entonces yo pregunto si ese movimiento nos lleva hacia un desarrollo de la conciencia del ser humano o más bien es retrógrado. Gracias. Juan, formúlale la pregunta a Alexei, por favor. Bueno, no. Antes de formularle la pregunta, yo quiero decirle a Alexei que, bueno, tocaste puntos mucho más profundos de lo que yo pretendía cuando puse estas 6 leyes, porque ya estás tocando cosas que van más allá del ser consciente, ¿cierto? Entonces, digamos que yo hoy no quisiera ahondar mucho en eso. Yo lo que quería básicamente con la pregunta es, cuando nosotros decimos que si vas a criticar, mejor quedarte callado, yo digo que iría un poco más allá de que se vale la crítica, yo no estoy opuesto a la crítica, pero siempre y cuando la crítica tenga un aporte, o sea, criticar por criticar para buscar hacer daño, se me hace que es inútil. En cambio, la crítica, cuando es hacer caer en un error o hacer caer en un hecho específico y te aporta o te sugiere para uno poder seguir adelante, es otra cuestión. Y con respecto a ser consecuente y congruente es lo siguiente. Consecuente viene de consecuencia, ¿cierto? Es cuando tú asumes algo, cuando tú digamos, transgredes o tomas una decisión, debes entender que eso va a traer una consecuencia, ¿cierto? Entonces, esa consecuencia la debe asumir, sea buena o mala, con responsabilidad. O sea, yo soy consciente de que esto fue causado por algo que yo hice o por algo que yo sugerí y demás. Y congruente es tener como ser hilado al respecto a algo congruente es, por ejemplo, yo soy una persona, voy a hacer un ejemplo, digamos, muy pueril, pero por ejemplo, yo soy una persona que estoy
en favor de la ideología de género, pero salgo y critico en la calle a un tipo que se viste de transvesti. Entonces, eso no es congruente, vos no puedes ir como contra ese tipo de principios y demás. Entonces, es así como lo que yo veo. Entonces, cuando yo hago la pregunta es, ¿cómo consideran ustedes esta primera ley? ¿Que la crítica es uno quedarse callado o la crítica es aceptable siempre y cuando no sea destructiva y busque, digamos, sugerir una posibilidad de salida a lo que se está criticando? Es básicamente como lo que digo. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, entonces escuchamos a Cecilia que nos quiere dar su aporte. El aporte que yo quiero dar sobre la crítica es el siguiente. Cuando a la crítica le ponemos emoción, me parece una crítica muy maluca y muy negativa porque estamos juzgando al otro a través de nuestras emociones. En cambio, cuando a la crítica no le ponemos emoción, es muy distinta porque simplemente estamos haciendo una crítica para mirar lo que el otro es o para que nos miren a nosotros lo que somos. Yo digo esto porque gracias a las críticas que me han hecho en la casa, que me hicieron en el lugar de trabajo, que me han hecho mis amistades, yo he logrado darme cuenta de lo que no me daba cuenta. Y así al darme cuenta de lo que no me daba cuenta, es que he logrado cambiar en muchos aspectos. Qué bien, Cecilia, esa precisión. Eso nos da mucha claridad sobre lo que estamos diciendo, como la carga que cada uno de nosotros le ponemos a la crítica. Entonces ahí podríamos decir que una cosa es uno dar su opinión y hacer sugerencias, hacer propuestas, y otra cosa es ponerle una carga de juzgamiento o de calificación o de incluso negación de las acciones o de las opiniones de otra persona. No sé si lo precisé. Bien, acá tenemos, en este momento estamos 10 personas reunidas, dice Juan. Entonces, Cecilia, la crítica es buena cuando se me fue el chat. Te dejo, Cecilia, para que le respondas a Juan. La crítica es buena cuando no busca negar o juzgar, pregunta Juan Ramiro. Te escuchamos, Cecilia. Sí, yo le contestaría que la crítica es buena cuando no se juzga porque es simplemente mirar lo que es. Las cosas simplemente son. ¿Por qué? Porque sí. Las razones no las sabemos. Cada uno tiene sus razones y nosotros no somos nadie para adivinar o para decir por qué esta persona es así o para juzgar a esa persona como es. Simplemente el otro da lo que puede y nosotros también damos lo que podemos. Entonces yo a veces me pongo a pensar que si nosotros nos limitamos como a no criticar, pues, pero no criticar en ese aspecto positivo, es también como a ser muy pasivos, como a pensar, ve, si el otro es así, entonces ya lo tengo que aceptar así, tal y tal cosa. Entonces, no se trata de esa aceptación pasiva, sino de entender cómo es el otro. Tiene su conciencia, tiene sus cosas, tiene sus problemas, sus dificultades, sus emociones, todo. Entonces él es así por cantidad de razones. Entonces yo simplemente lo acepto, veo, y si yo le puedo decir, ve, tú eres así, pero sin mezclarle esa emoción como de rabia o esa emoción de egoísmo o esa emoción de ira, es muy distinta. Jesús inclusive también nos dio muchos ejemplos con eso. Cuando él fue al templo pues para mí eso es crítica, cuando él cogió todos esos ladrones, todas esas personas que estaban allá haciendo de la iglesia, en la iglesia un mercado, él cogió y los sacó. Para mí eso es una crítica, pero otra especie de crítica, pero no lo hizo con esa emoción, sino que él simplemente lo hizo porque lo tenía que hacer y sin rabia y no se quedó así como pensando, pero eso, y sin juzgar, sino que simplemente hizo las cosas sin sentir o sin cargar esa actitud de emociones. Que lo que a nosotros nos pasa es que las actitudes que tomamos ante los demás y a veces también ante nosotros mismos las cargamos de demasiada emoción y la emoción es la que en sí nos daña o nos mejora. Juan Ramiro tiene la palabra y luego Alexei. Bueno, entonces aquí hay dos puntos muy importantes que Cecilia toca. El primero es, una cosa es hacer crítica y otra cosa es recibir la crítica.
Me parece que también nosotros debemos ser, digamos, muy, llamemos, maduros, voy a usar la palabra aunque no es la indicada, en cuando nos hacen una crítica y entender de dónde proviene esa crítica y cuál es el objetivo de la crítica. Y eso que Cecilia nos está diciendo nos lleva entonces enseguida a la segunda ley, que es la de, en vez de la crítica reclamando y hacer una sugerencia. Espero que después de que hable Alexei, entonces hablemos sobre esa segunda ley. Gracias, Claudia. Me encanta que Alexei, te traigan la escuchamos. imagen, me encanta que traigan la imagen del martes, del Master Jesus. Para mí es una imagen, pues, eh, también muy humana, ¿cierto? Más allá, pues, de pronto la creencia particular de cada quien. Simplemente miremos esa imagen con la que nos machacaron desde pequeñitos y además que en estos tiempos la gente que vive esta forma de espiritualidad, pues, digamos, tiene mucho respeto hacia ellas. Entonces va a dirigir, pues, tratando de ser también muy respetuoso. Entonces, en esa imagen de ese Jesús, yo discrepo un poco de Cecilia porque eh, el Master Jesus, porque él me deja llamarle así, eh, él sintió miedo, ¿cierto? Él sintió miedo cuando dijo, pasad de mí esta copa, ¿cierto? Cuando las mercaderes del templo, a mi modo de ver, sí sintió ira. Ahí dicen que sintió celo por las cosas de Dios. Es decir, lo invadió la emocionalidad por defender algo. ¿Cierto? Porque se está volviendo un mercachifle. Y también pasa a día de hoy que la espiritualidad se convierte en un mercachifle, ¿cierto? Entonces, mm, definitivamente cuando hay un movimiento o un contramovimiento, como de crítica, como de destrucción, yo creo que es positivo si nos conduce hacia un mayor equilibrio. Lo que pasa es que distinguir. Bueno, yo creo que Cecilia definitivamente sí nos da una clave cuando dicen, miremos cuando estamos actuando desde la emocionalidad, ¿cierto? Y también desde esa neutralidad, también la imagen de Jesús nos muestra, ¿cierto? Jesús todo lacerado y siendo interrogado así, como un tipo bien arrogante, como ese Pilatos, que no se querían implicar, no se querían mojar, pero, ¿cierto? Entonces, yo creo que también esta imagen de Jesús nos muestra, pues, ese aspecto de tanto una crítica, incluso cargada de emocionalidad, cuando sacó a Juete, a latigazo, insultándolos, porque es que los insultó, sacando a los mercaderes del templo, y también cuando se entrega al misterio de la vida y le dice eh, al Señor y le entrega su alma. Bueno, a Dios, al Padre, en la imagen pues del cristianismo. Gracias. Si alguien quiere hablar, entonces por favor abre el micrófono, lo indica en el chat. Que seguimos escuchando, Juan Ramiro. Bueno, entonces, como se dan cuenta, estas leyes son ibaenadas, pues va una, nos lleva directamente a la otra. Entonces decíamos que la crítica, de alguna manera, no debe ser juzgar o atacar, ¿cierto? Y que si va a hacer eso, es preferible callar. Pero nos dice, en vez de hacer la crítica para reclamar, haga una sugerencia. Eso es muy importante, porque a mí no me parece malo ser crítico. A mí me parece que ser crítico es esa posibilidad de uno cuestionar las cosas, porque no siempre todo está bien. Y cuando uno cuestiona las cosas, cuando uno habla de cuando existe la cuestión, hay una cosa muy grande, me voy a referir a la figura más grande de la literatura universal, que es Hamlet, ¿cierto? Hamlet es grande precisamente porque él tiene la duda. Y eso es lo que hace grande a Shakespeare en esa obra, porque cuando él dice ser o no ser, es ahí el dilema, eso es la crítica, ¿cierto? Cuestionas algo, sí o no,
Eso es la crítica y es cuando se pone de manifiesto la capacidad de la inteligencia y de la sabiduría del ser humano. Entonces, aquí una cosa es que nosotros vamos a criticar por juzgar y atacar, y otra cosa es uno hacer toda esa reconversión de lo que está sucediendo, analizarlo y tener la capacidad de salir y sugerir algo, ¿cierto? Allí es muy importante. Entonces, si lo ponemos en un ejemplo patético en nuestra vida, ¿cierto? La crítica es llegar y decirle, por ejemplo, yo decirle a alguien que quiero mucho, que está muy cercano a mí, no hagas eso, ¿cierto? Pero cuando tú dices no hagas eso, le estás impidiendo, ¿cierto? Lo estás cortando la posibilidad de hacer algo que puede ser bueno. Más bien, dice uno, en vez de hacer esto, ¿por qué no haces esto? Ahí le estás dando la capacidad o la potencialidad o lo estás permitiendo, lo estás empoderando a que tome una decisión y esa persona por esa vía puede llegar y hacer, recapacitar que lo que uno está haciendo puede ser mejor de lo que él tiene en mente hacer o definitivamente toma su decisión y cuando toma su decisión es basado en sus propios criterios. Eso para mí es la libertad de una persona, poder asumir, realizar cosas, ¿cierto? Y que nadie lo obligue a hacer otra cosa que no está de acuerdo con ello. Entonces, esa es como la reflexión que hago sobre esa segunda ley. Gracias. Bueno, entonces ya hemos abordado dos de las leyes. Les cuento que en este momento estamos 10 personas en el GPS y hay una personita nueva, pues que no lo habíamos tenido en estos días y yo creo que es Claudia Cano. No sé si es verdad. Qué bueno que nos saludara para saber si es ella o no, si estoy equivocada. Ahora, abra el micrófono, Claudia. El circulito rojo con el microfonito blanco, ahí lo aprietas. Por donde está por donde está su carita. El circulito rojo que tiene un microfonito blanco está tachadito, entonces tú le das clic y se activa. Hágale tranquilita que todos hemos pasado por eso. Hola, ¿cómo Bienvenida, están? Claudia. Ay, muchas gracias. Qué alegría poder haberme conectado hoy. Muy interesante todas las reflexiones, pero yo pienso que de todas maneras cualquier crítica, por más que uno piense que es constructiva, que no la están haciendo, siempre nos afecta como nuestro ser, nuestra humanidad. Pienso yo, igual estoy leyendo aquí las reflexiones de Juan para ahorita poder aportar más. Igual un abracito para todos. Muchas gracias, Claudia. Muy bienvenida. Qué bueno tenerte en esta tardecita con nosotros. Y le cuento que hoy estamos cumpliendo 3 semanas ininterrumpidas de esta reunión. Sí. Hoy domingo es nuestro día de diarsario, serás, yo no sé. Sí, yo Entonces, en el WhatsApp. exacto. Entonces, vamos a ver quién tiene alguna otra opinión vamos a abordar la tercera ley. Dice, en vez de buscar culpables, busca soluciones. Claudia, cuando acabes de hablar, y silencias el micrófono para que Sí, no se crean. Listo. sí, ya, listo. Bueno, Entonces, en vez de buscar culpables, busquen soluciones, incluyéndonos a nosotros como culpables. También es muy importante ver eso. Que como estamos hablando en primera persona, muchas de las veces por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por nuestros pensamientos, nos buscamos en nosotros las razones por las que hicimos determinadas cosas, por las que pensamos determinadas cosas y buscamos culpables, o en nosotros como personas o en otras personas. ¿Quién quisiera hacer una reflexión o poner un ejemplo esta, sobre esta tercera ley? Qué bueno escuchar, por ejemplo, a Wilson o a Ana, que tienen unas reflexiones siempre tan pertinentes sobre eso. Cuando nos hemos encontrado un culpable, ¿cómo nos sentimos? Imaginémonos esa acción, alguien señalando a alguien como culpable, alguien indicando que determinada persona o sí mismo es culpable por una situación. Cecilia nos decía ayer o antier que no hay culpables, sino que cada una de nosotros, cada una de las personas hace
las cosas de acuerdo a la información que tenga. Entonces, Cecilia nos dio un muy buen ejemplo de eso. Qué bueno escuchar a, no sé, a Julia Gredo, si tiene algún ejemplo sobre eso, cómo se siente, cómo se ha sentido cuando la han señalado como culpable, cómo nos sentimos después de señalar culpables a otras personas. Porque se habla, vamos a escuchar a Julia, porque hablamos de la autorresponsabilidad en este sentido. Escuchamos, Julia. Bueno, respecto de la culpabilidad, para mí no sería decir culpabilidad, sino que muchas veces uno sí la embarra. Entonces, para mí sería reconocer el error y a partir de reconocer el error, si tengo que pedir disculpas, me toca. Y eso es una parte a veces difícil, uno reconocer que que es uno el que ha generado una dificultad y que ante eso hay que pedir disculpas para poder continuar y con uno mismo también entender y mirar la situación y no se puede uno quedar en la culpabilidad, sino que tiene que seguir adelante. Me refiero, cierto, cuando digo culpabilidad es a reconocer el error. Gracias. Bueno, yo con respecto a lo que dice Julia Gredo, yo pienso que no es solamente quedarse en el reconocimiento del error, sino que también es el reconocimiento y la rectificación. Eh, mm, Aquí sobre esto, sobre todo las partes, digamos las religiones, las diversas religiones, hacen mucho hincapié en este reconocimiento. Para los cristianos es la confesión, ¿cierto? La confesión no es otra cosa que ese acto de contrición, o sea, el acto por sí mismo de nosotros de hacer un reconocimiento que nos equivocamos, ¿cierto? Y aceptamos el error. Pero fíjense, y verá que cuando Dios habla sobre la confesión, habla sobre los sacramentos, el de la confesión, él dice, confiésate y arrepiéntete que yo te perdonaré. Eso es muy importante. Y poniendo ya en cabeza de los seres humanos, en los sacerdotes, que son aquellas personas que cumplen el papel, pues según la ley cristiana, cumplen el papel de Dios en la tierra, ellos te ponen una penitencia. Esa penitencia generalmente es una rectificación, ¿cierto? Y esa penitencia pues puede tener muchas formas de hacerla, a través de oraciones, a través de pedir perdón directamente a quien ofendiste o a quien maltrataste, devolver lo que le quitaste, muchas formas, ¿cierto? Entonces esa parte allí es importante. Pero ahí les puse yo a ustedes lo que dicen los estoicos. Vuelvo con los estoicos. Los estoicos dicen que no hay un hecho malo en sí mismo. O sea, siempre reconocen que todo lo que se hace puede ser bueno o malo, pero eso se juzga de acuerdo a la moral. ¿Y qué es la moral? Es la forma como toda una sociedad o todo un grupo humano está de acuerdo que las cosas se hacen bien. Entonces, ellos mismos dicen, para yo poder conocer el bien, tengo que conocer el mal. Entonces, eso es muy importante, lo que dice no solamente la norma o la ley que dijimos aquí, que es la de, en vez de buscar culpables, buscar soluciones. Es muy importante eso, ¿cierto? Cuando hablamos de la crítica, de hacer sugerencias y de hacer soluciones, si se dan cuenta, no es otra cosa diferente a lo que piden las religiones que nosotros hacemos, ¿cierto? Y como lo ha dicho Claudia, nosotros mismos también nos podemos criticar y dar muy duro y demás, pero no se basa en quedarnos en la culpa por la culpa, sino también en el reconocimiento, en hacer de alguna manera ese acto de contrición que es el reconocimiento y fuera de eso hacer esa sugerencia para encontrar una solución. Entonces es allí
donde estas 6 leyes de autorresponsabilidad tienen coherencia y se dan cuenta, no son muy diferentes a como nosotros procedemos en nuestra vida cotidiana. Hasta ahí tengo como la reflexión de parte mía. Sí, gracias, gracias Juan Ramiro, siempre haciendo esas respuestas tuyas, sustentándolo en los estoicos. Y yo creo que de ellos podríamos aprender mucho por estos días y para nuestra situación de vida, sobre todo como personas diagnosticadas y para el entorno amoroso que nos acompaña. Quisiera abordar la cuarta ley. Y para esta cuarta ley le pido por favor a Wilson Hernández que se vaya preparando. Primero Cecilia quiere hablar. Yo quería hablar de la tercera ley y es decir lo siguiente. Resulta que si nos ponemos a ver, nadie, pues podríamos decir que nadie es culpable de lo que hace, porque todas las personas, los animales también, tienen una justificación por la que hacen cada cosa. Entonces, si nosotros partimos de eso, de que nadie es culpable, entonces declararíamos a todos inocentes. Y como inocentes, yo los entendería como en ese nivel de conciencia que esa persona tiene. Si esa persona hizo eso es porque ese es su nivel de conciencia. Ya cuando la persona reconoce y dice, bueno, yo tengo un nivel de conciencia de pronto muy bajito, quiero como aumentar mi nivel de conciencia, entonces va mirando, se va analizando, se va interiorizando y va diciendo, yo quiero ser diferente. Entonces la persona internamente va cambiando ese nivel de conciencia y a medida que va cambiando ese nivel de conciencia, se va perdonando y al irse perdonando, automáticamente también las acciones van cambiando y va perdonando a los demás, que es también otra cosa muy importante en esto de la conciencia y de la culpa. Entonces, así es como todos los seres humanos vamos trascendiendo y entonces simplemente tenemos que empezar a analizar que los errores de cada persona, llamémoslo entre comillas, los errores o los aciertos y los desaciertos solamente son un nivel de conciencia. Ahí está la clave. Gracias. Yo quiero aportar algo de lo que dice Cecilia. Cecilia, mira, es que es muy claro lo que tú estás diciendo y tiene mucha coherencia. Mira, vuelvo a hacer referencia, digamos, a las escrituras cristianas y católicas. Listo. Cuando tú dices de que nadie es culpable, puede ser porque todos también lo somos. Y Jesús tiene quiero aclarar que yo no soy muy creyente, pues, pero sí me gusta leer un poquitico la Biblia y demás porque hay muchas enseñanzas. Jesús tiene una figura muy bonita cuando dice a los que van a apedrear a María Magdalena y los confronta, les dice, el que no sea culpable que tire la primera piedra, ¿cierto? Eso nos pone a todos en el mismo nivel, Cecilia, y creo que tú tienes razón al hacer esa referencia. Todos estamos sujetos a equivocarnos. Pero vuelvo y traigo la figura que dice Dios cuando habla de los mandamientos. Dice, ¿cierto? Dice, confiésate, arrepiéntete y yo te perdonaré. Es que ese acto de contrición que tú dices, Cecilia, ese acto de tomar conciencia no es otra cosa que ese acto de contrición que tú haces, o sea, de tú ir introspectivamente en ti y darte cuenta, ya sea porque eres tú el que se ha equivocado, porque otra persona se ha equivocado. Entonces, cuando tú haces eso, no hay otra cosa más diferente, una de las palabras más lindas que existe en el español, que se llama la empatía, y es ponerse en los pies de la otra persona. Y es allí entonces donde vamos, en que en vez de buscar culpables, si nos ponemos en los pies de las otras personas o si hacemos ese acto de contrición de nosotros, ya allí, Cecilia, tomaste conciencia y lo único que te queda es buscar soluciones. Si se puede solucionar con toda seguridad que después de ese acto de conciencia se va a solucionar por ti o por la otra persona. Esa es como mi reflexión. Excelente, excelente porque estamos en la misma línea todos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta postura tan puntual de Cecilia y de Juan Ramiro. Bueno, Claudia quiere hablar, entonces le damos la palabra, claro que sí.
Claudia, por favor, abre el micrófono. Otra vez el microfonito, lo aprietas para que se active. No, no te estamos escuchando. Otra vez el microfonito, lo oprimes para que se escuche lo que tú estás hablando. Tranquila, con despacio, no hay afán. Así, ¿ya me Ahora escuchan? sí. Sí, Bueno, señora. yo pienso de todas maneras que frente a esto de buscar soluciones, uno siempre quiere hacer eso, pero no siempre lo logra, porque vivimos en un mundo que no es justo, que no es equitativo, y de ahí nuestra tendencia humana de no vernos nosotros mismos culpables, sino buscar a los otros, buscar la culpabilidad en los otros. Pienso de todas maneras que la mayor parte del tiempo nosotros no podemos controlar como estas circunstancias, pero sí podemos intentar, y el esfuerzo va de todos nosotros en eso, en controlar la reacción que podemos tener con esas circunstancias para no buscar culpables y empezar a buscar soluciones. Yo me acuerdo hace tiempos leí yo no sé si sería un cuento o qué, de un piloto que iba con su hija piloteando el avión, con su hijito piloteando el avión, y en pleno vuelo se le apagó el motor. Y ese señor, en vez de desesperarse, de gritar, que sería una reacción humana normal, lo que dijo fue calmadamente: mi hijo, mi amor, el motor se apagó, entonces voy a tener que volar el avión de otra manera. O sea, en otras circunstancias, digámoslo así, grita, bueno, se desespera o sale corriendo, aunque es muy difícil pues desde un avión salir corriendo, pero lo que quiero decir es que nosotros estamos diariamente en esa lucha, que no siempre lo logramos, de controlar nuestra reacción a las circunstancias para no criticar, para no buscar culpables, sino buscar las soluciones. No, pues una manera excelente de concluir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, Claudia, por tus aportes. Entonces vamos a pasar a la cuarta ley, y le recordamos a Wilson Hernández que ha dado muy buena cuenta de esta cuarta ley con su vida personal. Él nos ha dicho varias veces lo que ha hecho en función de este aspecto, entonces para que se vaya preparando. La cuarta ley dice: en vez de hacerse la víctima, hágase el ganador. ¿Qué tan difícil ha sido para nosotros cumplir con esta ley? Y sobre todo en la condición de diagnosticados, donde ser víctima se nos ha hecho tan fácil, y salir de esa situación de victimismo, de pobrecitos, de minusvalía, nos, 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 se nos ha hecho como tan frecuente y tan, no sé, disculpen la expresión, como a veces tan cómodo estar ahí en esa situación de víctima. Entonces preguntémosle a Wilson si él en este momento se siente víctima o se siente ganador, y cómo lo ha hecho. Hola Wilson, ábreme eso. Hola, buenas tardes. Verdad que en este momento que me siento como ganador, porque he pasado varias batallas y las he sabido como batallar, las he sabido eh, dimensionar a mi forma y a mi estado de cómo me siento en el momento de ahora. Entonces, en este momento soy una persona que volvió a construir, o que sigue construyendo, que sigue innovando, que sigue buscando nuevas formas de interpretarme y de relacionarme con los demás. Entonces, todo esto me ha ayudado para que mi situación de diagnóstico no me coja desprevenido, y mucho menos me coja como desfavorecido. No, por el contrario, me siento muy fortalecido y muy en sí, muy entregado a mi recuperación y a mi diario vivir. Gracias. Bueno, si alguien más quisiera dar un ejemplo de su propia experiencia sobre esto de sentirse eh, ganador en lugar de víctima, pues podríamos escucharlos, pueden abrir el micrófono y darnos su opinión.
Bueno, Ana nos quiere compartir. Hola, como Hola, Ana. siempre, Hola. muy buenas tardes. Quiero verificar si se escucha bien o tengo algún problema con la conexión o No, si súper logro bien. ser Se escucha muy bien. perfecto. Muchas gracias. Primero que todo, pues llegué un poquito tarde a la reunión, pero creo que he cogido como parte de lo que han hecho y sin lugar a dudas, como siempre, es muy interesante. En este punto quise intervenir por dos razones. La primera, porque una de las cosas que yo he venido aprendiendo en este proceso pues de reconstrucción de cosas en mi parte espiritual y emocional es a cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Eso me ha ayudado infinitamente, no solamente en asumir mis propias responsabilidades frente a algún evento que se haya dado, sino también a comprender de una forma más compasiva a quien eventualmente haya cometido un error en cualquier situación. Pero en un punto particular quisiera pedirle al grupo que me ayudara a entender por qué razón o para qué, no sé cuál será el caso. En este punto del cuarto, hay algo en lo que yo no sé si me victimizo o si definitivamente me indigno. Voy a ser más concreta. Una de las cosas con las que yo he tenido que lidiar desde hace algún tiempo en estos episodios es que me acusen de algo que yo no he hecho. Es decir, cuando yo tengo responsabilidad en el evento, lo asumo con mucha serenidad, lo asumo con humildad, hasta ofrezco las disculpas y sigo hacia adelante tratando de comprender y pues de disculparme con quien haya resultado desfavorecido en la situación. Pero cuando a mí me acusan de algo que yo no he hecho y la acusación es insistente, me indigno muchísimo. No sé si en este caso en particular lo que hago es que me victimizo o quiero mostrarme como ganadora, porque no me gusta. Me siento terriblemente mal cuando me acusan de algo que yo no hice. Y hay algo que me parece importante y es que hago un esfuerzo más allá de lo normal en insistir en mostrarle a esa persona o a ese grupo que yo no fui responsable del evento como tal. Entonces yo quisiera que me importara menos, que yo pudiera estar tranquila, de pronto no sé si fue Cecilia la que lo dijo o tal vez, no sé, alguno de ustedes en la conversación dijo que uno debería estar muy tranquilo con la posición que asume frente a lo que ha hecho, no le debería importar tanto la acusación. En particular, hay muchos momentos en los que a mí sí me importa mucho que me acusen injustamente, porque cuando la cosa es en justicia, lo acepto, lo admito y con humildad digo, sí, fallé. Pero cuando es injustamente, no me gusta, me indigno muchísimo. Entonces yo quisiera tener una herramienta para poder manejar eso con más serenidad, porque eso me quita mucho la paz. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces queda abierto para todas el espacio para decirle nuestra opinión a Ana, y más que la opinión es, en unos casos similares, qué es lo que hemos hecho. No sé si alguien quiera abrir el micrófono para dar su punto de vista y cómo ha sobrellevado situaciones similares. No sé qué tanto le pueda servir lo que yo diga, pero hay que hacerse una pregunta. ¿Yo por qué estoy haciendo eso? Pues, ¿cuáles son mis motivaciones para yo hacer eso? Si mis motivaciones para yo participar en un evento es servir al otro, que las cosas que yo haga o que yo provea sirvan de bienestar a otros, o si en últimas, como parte de esos objetivos que yo tengo, es el reconocimiento. Cuando somos acusados injustamente, una de las cosas que se puede hacer es, en calma, dar las explicaciones y los argumentos necesarios. Pero si no es así, si las cosas siguen sucediendo o si mis argumentos o mis explicaciones no son suficientes,
habría que buscar otros espacios con otras personas que eviten juzgarme. A mí, pues de eso es lo que yo hago, buscar otros espacios, otros lugares, otras propuestas de servir a otros o desarrollar mis actividades para evitar ser juzgado. Y en últimas, por ejemplo, con la familia es bien difícil. En últimas, pues casi que untarme de mantequilla y que me resbale. También pensar la otra persona que me está haciendo esa falsa acusación, ¿por qué la está haciendo? Si es por envidia, si es porque me ve como líder y que lo puedo estar opacando, si es porque me ve como una competencia y me quiero opacar. Entonces también ponernos de alguna manera es muy difícil, yo apenas lo tengo como teoría. Más bien pensar en que el otro también tiene una carga emocional ahí, tiene, tiene una carga, algún temor, algún miedo, algún asunto que solucionar y yo le estoy sirviendo para solucionar ese asunto. Entonces, como Alexei está interviniendo en el chat, entonces le voy a dar la palabra. ¿Aquí? Sí, te ¿Aquí a mí? escuchamos. A ver, No, Alexei, No, que está interviniendo en el Alexei, chat. Primero Alexei y luego Juan. más que, digamos, contestar pues a la pregunta de Ana, eh, porque también a veces me pasa. Quisiera ampliar la reflexión de Claudia, ¿cierto? Porque es que a mí sí me ha costado mucho como desde mi estructura emocional aplicarme ese cuento de que me resbale y como que siento que a veces lo necesito. Porque muy fácilmente cualquier cosa fuera mueve mis conflictos internos. Y eso está bien en la medida en que cuando salten todas esas incomodidades yo pudiera capotearlas, pero es que a veces me superan. Y entonces, dame un segundo, estoy ocupado. Eh, hay momentos que esa emocionalidad me supera y entonces yo creo que voy a intentar tomarlo como una buena estrategia. De momento esto me supera, voy a echar mantequilla y que me resbale mientras se me baja la marea emocional. Gracias por ese comentario. a Juan, tienes ver, la palabra. listo. Bueno, Ana ha tocado un punto bien, bien complicado porque estás hablando, aquí estamos hablando autorresponsabilidad, es lo que yo puedo controlar, ¿cierto? Te estás tocando un punto muy complicado que es lo que se sale de nuestras manos, listo. Y cuando a nosotros, sin tener, lo interpreto así, sin tener por qué estar dentro de un evento, nos involucran, ¿cierto? Y resultamos nosotros pagando por otros, ¿cierto? Yo pienso que ahí está muy claro. Por eso las sociedades humanas siempre han tenido personas que tengan, y ojo esta palabra, objetivamente puedan ver las situaciones desde fuera. Listo. Por eso en todas las sociedades humanas siempre se han puesto a unas personas que se llaman los paras, o sea, los paradigmas. Son aquellas personas que por su conocimiento, experiencia, capacidad de raciocinio y demás, están como superior por los demás. Dentro de la ley se conocen como jueces. Son aquellas personas que después de haber estudiado muchísimo, muchísimo, son los que al final juzgan, ¿cierto? Y ahí hay una razón muy importante y es la justificación, ¿cierto? ¿Cuál es lo que justifica? O sea, ¿cuál es el motivo que la otra persona lleva a que te acuse a ti erróneamente? ¿Por qué hay inocentes que tienen que pagar por culpables? ¿Cierto? Lo que está pidiendo Ana de cómo asumir nosotros, creo que lo dijo Claudia en otras palabras, ¿cierto? Son cosas que se salen de nuestra parte interna, que se salen de nuestro ámbito y para eso hay que buscar personas afuera. Y eso es tan importante que no hay ninguna sociedad humana que exista
digamos, desde el nivel de vida, llamémoslo democrático, que no tenga un ente que sea como una especie de comité de muchas personas para poder tener esa capacidad de raciocinio para poder juzgar y decir si tú eres o no culpable. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Buscar, cuando así se te acusa injustamente, el debido proceso, porque ya nos estamos metiendo en lo jurídico, en lo legal. El debido proceso es dirigirte directamente a esa persona que te acusó y, como dice Claudia, dar explicaciones y razones con criterios para demostrar que tú no eres culpable. Pero si aún así se te sigue culpando, tienes que buscar personas paras, o sea, que estén por encima de los demás para que pueda dar la razón. Y vuelvo a la Biblia. La figura más patética o más clara que nos demuestran allí se llama Salomón, cuando hace ese juicio de las dos mujeres por su hijo. ¿Y por qué pone la Biblia de Salomón? Porque se supone que Salomón era el más sabio. Entonces, para uno juzgar, tiene que ser muy sabio. Tiene que ser muy sabio. Eso es como lo único que yo te puedo dar, Ana, desde mi reflexión. Cecilia, te escuchamos. Que yo pienso que cuando nosotros nos victimizamos es porque queremos que el mundo gire alrededor nuestro, que nos estén atendiendo, que estén pendientes de nosotros, que sintamos que somos importantes para los demás. Y en un momento que nosotros entendamos que somos más importantes para nosotros mismos que para los demás, entonces en ese momento también nos damos cuenta que los demás no nos pueden afectar ni nos pueden tocar tanto. Y en un momento determinado que alguien diga, pues yo he aprendido también un dicho parecido al de Claudia, y yo lo digo es que yo soy como la vaselina, que todo me resbala. Entonces entiendo que sí, todo me resbala, porque he entendido que realmente lo que dicen los otros, si yo tengo mi conciencia tranquila, ¿por qué me va a preocupar? Algún día la verdad saldrá a flote y eso lo vamos viendo, que después muchas veces hay gente que ha estado equivocada mucho tiempo y un día tiene que reconocer, ¿verdad? Tú tenías razón y sin necesidad de que yo esté dele, simplemente con que mi conciencia esté tranquila, con eso es suficiente, sin tener que estar diciendo, vea, es que tal cosa, es que tal esto, es que esto, a veces las razones que uno de no son suficientes para la otra persona. Entonces, si no son suficientes, ¿para qué voy a tratar de convencerlas si realmente la otra persona no me va a creer? Un día esa verdad saldrá a flote y listo. Sí, Cecilia, muchísimas gracias por esa apreciación y es un punto de vista muy pertinente para afrontar situaciones como esa. Vamos a pasar a la quinta ley. Dice, en vez de justificar sus errores, aprenda de ellos. Quisiera saber quién tiene un ejemplo a nivel personal cuando lo haya afrontado, que haya afrontado situaciones similares y nos pueda compartir desde su sentir esta situación, la manera de aplicar esta quinta ley. En vez de justificar sus errores, aprenda de ellos. Puede abrir el micrófono para darle la palabra. ¿En qué momento nosotros, por ejemplo, eso nos sucede mucho a las personas que hemos sido diagnosticadas cuando ya hemos tenido varias crisis y aprendemos a conocer los pródromos? ¿Qué son los pródromos? Esas sensaciones, esos sentimientos, esas actitudes que suceden siempre antes de las crisis. En algunas personas es la falta de sueño, en otras es que habla mucho, en otras es una apatía, en otras es que se le da por organizar o por limpiar o por gastar dinero. Entonces, mientras más vamos conociendo, detectando esas actitudes recurrentes, esos pensamientos recurrentes, esas sensaciones recurrentes, ya ante un nuevo pródromo, ante una nueva situación de precrisis, hemos podido tomar acciones. En Asobime había alguien que decía, Daniel decía que los primeros auxilios, entonces él tenía un equipo de primeros auxilios para
para detectar esos pródromos y para mejorar las condiciones, para controlarlos de alguna manera y que no generara la crisis. Entonces esa es una manera como Daniel había aprendido de sus errores, en lugar de justificarlo. Es que como yo soy diagnosticado, es que como yo soy tan joven, es que como yo vivo en tal barrio, es que como mi mamá me dijo. Entonces, como estamos en la autorresponsabilidad, es bien importante asumir de manera individual los sucesos. Yo creo que ya hemos hablado de eso esta tarde, que lo que hicimos no son errores, sino aprendizajes. Y pasamos entonces a la sexta ley. Dice, en lugar de juzgar a otros, juzgue tus propias actitudes, porque también juzgar, también criticar, también señalar, también acusar es una actitud. Entonces, esta sexta ley tiene mucho que ver con la primera, donde cuando yo estoy señalando a otra persona, criticando a otra persona, opinando a otra persona, también debo hacer un pare y identificar yo qué estoy haciendo y yo por qué lo estoy haciendo y por qué estoy señalando y por qué me preocupa tanto lo que haga la otra persona, en lugar de abordarlo de una manera, con una actitud más constructiva, más propositiva. Si alguien quiere intervenir, no hemos escuchado mucho a Julia Gredo en esta tarde, entonces qué bueno escucharla, qué bueno volver a escuchar a Ana si tiene algo que decir respecto a lo que estamos conversando en estas dos últimas leyes que hemos abordado. Entonces, espero, Julia Gredo, tienes la palabra. Sí, a ver, yo le digo, es difícil no juzgar. Casi siempre nuestra mente está juzgando. Para mí, a veces todo lo que uno ve en el día, todo lo que observa, uno lo está juzgando, bueno o malo. Entonces, yo he querido siempre tratar de sacar un espacio y no juzgar. Evitarme ese sentimiento, ¿cierto? ¿Cómo? Tratando, porque no es fácil, tratando de poner la mente en blanco, de observar a través de escuchar sonidos de los sonidos del silencio, por decirlo así, de los sonidos que a diario uno se encuentra en la vía, un canto de un pájaro, cómo se mueven los árboles, para evitar juzgar, porque es que por eso digo yo, es difícil no juzgar. Para mí, a veces es porque siempre nuestra mente está hablando, hablando y hablando. Entonces, vienen como tanto diálogo que es difícil a veces callarlo. Gracias. Muchísimas gracias de verdad a Julia, que nos encanta escuchar las opiniones que tiene. Vamos a escuchar entonces a Juan Ramiro. Bueno, no, yo pienso que esto de la charla de hoy da como para mucho más tema, porque aquí hemos dado como nuestras opiniones, pero qué bueno nosotros poderlo revertir a cómo nosotros en nuestra vida diaria asumimos cada una de esas leyes, cómo las ponemos en práctica y si no las hemos puesto en práctica, como acaba de decir Julia Gredo, porque le es difícil, ¿cierto? Ella hace una hincapié en algo que es muy importante y es cómo su mente y su conciencia está constantemente cabildando, elucubrando acerca de juzgar todo, ¿cierto? Entonces ella cómo lo asume. Entonces yo pienso que eso es también muy importante. Si en alguna oportunidad podemos volver sobre eso, está bien. Me parece muy importante todos los aportes de hoy. Me pareció, como siempre, muy bacano estar porque si bien yo pongo aquí las cosas, las analizo desde mi punto de vista, pero qué bueno escucharlo desde el punto de vista de otras personas, porque de esa manera pues se me abre la dimensión de mirarlas la forma como yo veo las cosas, entonces lo agradezco mucho.
cada vez me siento como más profesional y no por mí, sino como por las personas que me rodean, como más profesionales, como más acertados y asertivos los comentarios que hacemos. Entonces agradezco mucho porque aprendo muchísimo cada vez que estoy aquí con ustedes. Entonces, gracias. Nos vemos mañana con Alexei, que nos va a hacer de anfitrión esta vez. Gracias, Claudia. Bueno, quiero primero expresar pues mis gracias a todas las personas presentes y en especial a Juan Ramiro y a Claudia. Y pues mañana la disculpa para conversar van a ser los sueños. Y esa extraña experiencia que traspasa las leyes de la moralidad, de nuestro juicio consciente, que muchas veces nos sorprende y que generalmente olvidamos y muchas veces despreciamos, vamos a generar unas preguntas. ¿Vale la pena prestarle atención a los sueños? ¿Tienen cosas que decirnos los sueños? Más aún en estos tiempos de crisis. Pues nada, ojalá mañana puedan acompañarnos. Fuerte abrazo. Sí, Alexei, lo que quiere decir es que estos GPS ya tienen una programación espectacular. Entonces, mañana a las 2 de la tarde, Alexei nos hace una invitación para hablar de los sueños, especialmente los sueños que hemos tenido en esos días de cuidado en casa. Vamos a conversar sobre ellos sin interpretarlos, sin juzgarlos, solamente por hacer los comentarios sobre que tengamos sobre ellos o las preguntas o profundizar sobre ellos si algo nos llama la atención. Va a ser un tema muy interesante, entonces los invitamos y las invitamos a que anotemos, a que tengamos anotación de los sueños, cómo fue, cómo me sentí, de qué colores eran, cuánto duró, si ha sido recurrente o no, para el tema para mañana, lunes. Y para el martes, después del GPS de las 2 de la tarde, vamos a tener un conversatorio sobre una película muy linda que nos propone Wilson Hernández. Wilson Hernández nos propone ver la película Milagro en la celda 7. En el compartir de Asobime está el enlace para que la veamos. Es una película turca, es muy reciente, es muy hermosa, entonces qué bueno que podamos disfrutar de un buen cine y que aparte pues, tengamos la oportunidad de conversarlo con una persona que nos puede dar nuevas líneas de observación, de disfrute de el cine que tenemos a nuestra disposición. Qué rico haber estado con ustedes esta tarde nuevamente. Si alguien quiere hablar, puede abrir el micrófono antes de irnos. Ustedes saben que no hay afán, que estos encuentros están a nuestra disposición para poder expresarnos. Entonces, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Un abrazo para todos y que nuestro bienestar mental siga estando muy ataraxiado. Buenas tardes.